Bueno, muy bien, arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Ya vamos a estar hablando con el diputado nacional Jorge Triaca. Después va a estar Néstor Pitrola también analizando un poco todo lo que está pasando en la Argentina. El mensaje de la Presidenta de la Nación en las últimas horas. Y la verdad que dos o tres consideraciones muy pequeñas voy a hacer. Una tiene que ver con un acto institucional, un acto público como el que se desarrolló en Rosario, donde realmente se mezclan las cosas. Un acto institucional es un acto institucional, donde tenemos que estar todos los argentinos, máxime si se trata de un homenaje a la bandera nacional. Me parece que la Presidenta, primero con un gesto de ese ojo, enviándole un mensaje a los muchachos de las cámporas antes que hablara el gobernador, para que no haya demasiados disturbios, comenzar con consignas de su partido político o de su línea política, me parece que no tienen absolutamente nada que ver con lo que era el acto institucional. Por otro lado, en ese mismo acto, la Presidenta de la Nación, refiriéndose a esta tragedia que se vivió en Once, un poco como que condicionó la justicia, diciendo que no la condicionaba, pero sabemos que directamente le mandó un mensaje a la justicia, sin dudas. Pero en este caso puntual, la Presidenta dice que hasta tanto la justicia no dictamine lo que debe dictaminar, ella iba a esperar los tiempos. Al otro día, una contradicción nuevamente de la señora Presidenta, manda una intervención por 15 días a una empresa que los que más o menos tienen un poco de noción de lo que es auditar o controlar, en 15 días a una empresa como TVA es muy difícil auditarla, es prácticamente imposible. Entonces son todas estas contradicciones que lamentablemente a veces uno no entiende de la Presidenta de la Nación y a uno como ciudadano le duele. Por otro lado también que lo usó en la Asamblea Legislativa cuando la Presidenta permanentemente quiere dividirnos a los argentinos, aunque a muchos les moleste, diciendo los que me quieren y los que no me quieren. Me parece que esto es marcar una discusión o un enfrentamiento entre hermanos. Yo era relativamente joven, pero me acuerdo, tengo miedo que esto nos remita a los años 70 de la Argentina, donde teníamos gente de un lado y gente del otro, y todos sabemos después lo que pasó. Seguramente esto no va a volver a ocurrir en la Argentina, pero es preocupante que se siga dividiendo a nuestra sociedad. Pero insisto, a la Presidenta la tenemos que querer todos. Podemos estar de acuerdo o no en sus políticas, pero es la Presidenta de todos los argentinos, porque insisto, después voy a ver otra contradicción, porque cuando la presentan dicen la Presidenta de todos los argentinos y habla de los 40 millones de habitantes o de ciudadanos. Entonces pongámonos de acuerdo, o es de todos o es de una parte nada más. El tema del subte lo vamos a hablar ahora con Jorge Triaca, otra cosa que la verdad que no se entiende, porque mientras debido lo llama Macri para decirle, che, vamos a sentarnos, vamos a terminar con este despiole, vamos a solucionar esto, la ministra de Seguridad sale por otro lado a sacarle la Policía Federal. Entonces, son cosas que no se entienden. Y después la Presidenta los retó a todos, porque en las 3 horas 15 minutos, en gran parte del discurso se dedicó a retar a bastantes, entre ellos la gente del PRO, y después le dice a la ministra, vuelve a poner la Policía Federal. Entonces, nos están cargando. Y la UTA, que solamente le echa la culpa a Macri, pero no le echa la culpa al gobierno nacional de lo que le corresponde. Es la UTA esta también tan cuestionada. No es la UTA que dice defender a los obreros. Y para terminar, el caso de este chico Lucas creo que fue emblemático, pero me parece que los medios estamos focalizando mucho en el dolor de esta familia solamente y nos estamos olvidando de 50 más y más de 700 heridos. Yo estoy de acuerdo con que este caso fue un poco emblemático, pero no nos olvidemos de los otros 50 fallecidos y de las más de 700 familias, muchas de las cuales hoy tienen padecimiento. Y la Presidenta en el final siempre dice lo mismo, ayúdenme, acompáñenme, pero después que los retó a todos es difícil. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Analizame todo esto que está pasando. El mensaje, las contradicciones, el subte sí, el subte no, la culpa de ustedes, la culpa del otro. ¿De quién es la culpa? Yo la verdad que veo que la situación política se está agravando. Se está agravando definitivamente porque la conducción nacional no tiene claro hacia dónde nos está llevando. Me parece que le han cambiado muchas reglas de juego que ellos consideraban bases del sistema político y del modelo, como ellos lo describían, que era tener recursos, tener una caja fiscal que podía alinear políticamente no solamente gobernadores, estructuras, sindicatos y demás, sino también
tiene deficiencias que no puede resolver. Por ejemplo, la cuestión energética, por ejemplo, el transporte, por ejemplo, la seguridad. Y esos son temas concretos que todos los argentinos sabemos que nos encontramos en un momento o en otro con alguna falencia clara que choca con procedimientos de gestión que no son resueltos. Vemos contradicciones, deberíamos haber sabido para estos días cuál iba a ser el nuevo precio del transporte público, nos anunciaban casi retándonos que él sube, hay que sacarlo antes del 2 de marzo y qué sé yo, esto, lo otro, y la verdad, esa información no la tenemos. Han pasado cosas gravísimas, como fue el accidente de Once, en el cual estamos en una situación que nos afecta a todos, que nos lastima a todos, pero que sigue sin ser resuelta. La gente que hoy sigue viajando en los trenes, que viaja en el transporte público, sabe que está ante falta de inversión, que está ante falta de controles del Estado, que el Estado, más allá de si lo concesiona o no lo concesiona, no hace las cosas que tiene que hacer para que el servicio público sea razonable, nos lleve a destino, no tengamos riesgos y sea seguro. Perdóname, que te corte un segundito. Vos fíjate además otra contradicción. En su momento, a Franco Macri le sacaron el correo por muchísimo menos que lo que está pasando con TVA, y lo mismo ocurrió con Aguas Argentinas. Después podemos discutir si había que sacárselos o no, pero por muchísimo menos lo intervino rápidamente el gobierno y tomó la medida, y con TVA parece que... Sin duda, y aparte de esto, para el caso particular de TVA y del grupo empresario que lo maneja, no es solamente la administración de elementos de transporte, se le habían otorgado muchísimas otras concesiones. Entonces esto... Uno tiende a pensar naturalmente que acá había connivencia política con distintos grupos empresarios, que cuando se lo señala el capitalismo de amigo como una de las deficiencias de este gobierno es claramente lo que hemos visto. Bueno, pero según la presidenta ayer en la Cámara dijo que el amigo de los empresarios es el jefe político de ustedes. Dijo que Macri dejó ahí un signo de interrogación preocupante. La presidenta, todo lo que tenga que ver con la gestión de la ciudad claramente se entiende cotidianamente. Parece que los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires son ciudadanos de segunda, porque no hay que proveerles seguridad, porque le corremos la Policía Federal, que es una función para la cual el conjunto de los argentinos estamos pagando impuestos. Y bueno, y cada una de estas cosas son conflictos centrales que no son resueltos. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, queremos hacernos cargo de los temas, pero queremos los recursos también que nos corresponden. La ciudad de Buenos Aires recibe el 1% de la coparticipación nacional y genera el 25% del Producto Bruto. Y me parece que estas son las grandes deficiencias que no son abordadas ni políticamente por el Gobierno Nacional, ni ponen en una mesa de discusión para tratar de ver cómo podemos resolverla. Usted lo describió con claridad. Mientras un ministro trataba de llevar adelante una negociación, otro ministro rompía la mesa de negociación de un plumazo. Y esto es la incongruencia constante que vemos de este gobierno. Estás muy preocupado porque, a ver, hay una realidad objetiva. Cuando se habla del tema del subte puntualmente, y ahora Pitrola no me va a dejar mentir, el 70% del que usa el subte no es de la ciudad de Buenos Aires. Esto hay que ser realista. Totalmente. Hay gente del conurbano, gente que viene a laburar con todo su derecho, obviamente, y que genera. Porque ayer la presidenta, por ejemplo, ponía el ejemplo de Córdoba. En Córdoba no hay subte y es totalmente una historia distinta a la de la ciudad de Córdoba con la ciudad de Buenos Aires. Insisto con esto, el 70%, y creo no equivocarme, del que usa el subte no es de la ciudad de Buenos Aires. ¿Te preocupa este tema? Por supuesto. A ver, lo que me preocupa es el usuario. Lo que me preocupa es la persona que tiene que recurrir al transporte público. Esa persona que no solamente está pagando una tarifa, que después podemos discutir si es una tarifa razonable, si esa tarifa permite tener un servicio como la gente o no, si se debe subsidiar el transporte público a todos o a algunos, digamos, esos son todos temas de discusión que tenemos que analizar en conjunto. Porque como vos bien decís, el subte en las estaciones de transferencia, hay gente que viene de la provincia de Buenos Aires, que viene a trabajar a la capital. 10 millones de personas se mueven en el transporte público por semana en la ciudad de Buenos Aires, y esas personas no pueden estar libradas a la falta de control, a la falta de inversión, a darle concesiones solamente a los amigos, a darle subsidios solamente a los amigos, y me parece que esto es parte del problema que tiene que analizarse en muchísimo más detalle. Hacer las cosas requiere seriedad. Requiere que nos pongamos a discutir en serio los temas, requiere que saquemos la discusión política banal, la mezquindad inmediata, el tratar de darle un mensaje a la tribuna para que chicanee a un grupo o a otro, y empezar a discutir los temas en serio y concretamente, ¿no? ¿Te preocupa este proyecto X? ¿Estás muy preocupado por ese tema? Yo creo que es una de las evidencias más claras de que en la Argentina el discurso del Gobierno Nacional sobre la política de seguridad es muy distinto a la realidad de lo que aplica.
Se habla sobre la no criminalización de la protesta, se habla sobre que este fue un gobierno que defendía los derechos humanos, pero solamente para algunos, solamente para los que están a favor del gobierno, porque claramente a todos aquellos que plantean cosas distintas, que tienen opiniones distintas, desde las más diversas, desde una visión ideológica hasta otra, claramente lo que se hace es tratar de poner a la picota. Y el Proyecto X definitivamente, como bien fue otra contradicción de la ministra Garré, que decía, si acá dentro de la órbita de mi ministerio hay espionaje, hay algunas de estas cosas, lo voy a sancionar hasta las últimas consecuencias. A la semana siguiente salió a decir, bueno, no, pero era solamente para investigación criminal, estaban informados los jueces. Yo quiero ver cuáles son los jueces que estaban informados. La denuncia que han hecho muchos dirigentes sociales describe claramente que esto era un procedimiento, que había investigación, que había otras fuerzas de seguridad que por ahí estaban también involucradas en la tarea de procesamiento de esta información, y me parece que esto, después de 20 y pico años de democracia, no es posible que se haga tras el velo de una organización política que lo único que hace es tratar de llevar adelante la persecución de algunos dirigentes, ¿no? Te hago las dos últimas. La primera, ¿cómo ves el tema vudú, el tema Sicone? Yo creo que vudú tiene muchas explicaciones por dar. La evidencia es muy clara. Acá hay 3 personas que dependían directamente de él. Un amigo personal de él, que de repente un monotributista pone 1 millón y pico de pesos, consigue otro inversor de 5 millones de pesos. Hay un gerente general del Banco Central que daba por ok la impresión de billetes a un nivel de precios 30% superior a otras alternativas de financiamiento, con argumentos pueriles como cuestiones soberanas y demás. Y por último, hay una directora de la Casa de Moneda, que era también de ese mismo grupo político, de ese mismo sector, que estaba aceptando estas condiciones, y me parece que esto es una evidencia muy clara de que había alguna connivencia para llevar adelante un negocio de estas características. Yo creo que vudú tiene que dar explicaciones, tiene un rol institucional que lo tiene que hacer, y me parece que cuanto más claro lo deje, es beneficioso para él y para el conjunto de los argentinos. Me llama muchísimo preocupación su silencio. Cuando el gobierno siente que las cosas se le vienen encima, no habla, no dice nada. La ministra Garré brilló por el silencio durante una semana. Vudú no habló solamente hasta que le preguntaron los periodistas que son pagados por el gobierno nacional, como son los de 678. Digo, estas cosas son tremendas, ¿no? Cierro con esta, Jorge, sin hacer tremendismo, porque la verdad que en algunos aspectos se viene haciendo tremendismo hace bastante tiempo, y dentro de todo lo mal que empezamos a estar, la vamos piloteando. ¿Ves un 2011 muy preocupado de cara al futuro económico, fundamentalmente del hombre común, después de los meses de mayo, de junio? Bueno, yo creo que el gobierno ha dado señales claras de que la situación económica no es la misma que la que fueron los últimos años, en las cuales hemos sido beneficiados de lo que podíamos producir, hemos sido beneficiados de lo que el mundo nos demandaba, y claramente hoy estas reglas no son las mismas. Primero lo vemos en la evidencia de la eliminación de los subsidios, es decir, acá hay una evidencia clara de que no se puede seguir sosteniendo un sistema fiscal que beneficiaba a todos en general, ricos y pobres, y me parece que eso no solamente mostraba una gran injusticia, sino que adicionalmente era regresivo. Sino, en la segunda medida también creo que hay cuestiones de productividad y cuestiones de empleo. Sino las actitudes que tiene Moreno en términos de cerrar la economía, de no permitir importaciones, de cortar procesos productivos. Hay muchas empresas e industrias hoy en la Argentina que necesitan importar para poder producir localmente, para volver a exportar. Y esto ha sido hecho con una brutalidad que me parece que no corresponde para dirigentes económicos, digamos, que tienen que llevar adelante un proceso productivo racional, inteligente y que nos permita generar riqueza para ser bien distribuida en la Argentina. Y esto es parte del problema que yo creo que el gobierno todavía ni siquiera ha tomado mención. Y lo último, decir la inflación. La inflación sigue carcomiendo permanentemente la base de sustento de los que menos tienen, digamos, y me parece que eso es un pecado que este gobierno no puede seguir sin tratar, ¿no? Jorge, un gusto, gracias. Por favor, a tus órdenes. Vamos a un corte y después vamos a ver la mirada del Partido Obrera o de la izquierda argentina en la palabra de Néstor Pitrola. Ya venimos. San Isidro también es cuidado desde abajo.
trabajamos año a año en la construcción de una red de prevención de inundaciones, con desagües en todas las localidades y defensas costeras en el río Reconquista y el río de la Plata. Los dos últimos grandes desagües construidos son conductos que se extienden por 17 kilómetros, atravesando todo el partido y cubriendo una zona con 150.000 vecinos de San Isidro. Estas obras no están a la vista, pero son esenciales para que las inundaciones sean solo un recuerdo. La trata de personas es explotación laboral, corrupción de menores, privación de la libertad y también prostitución. Si ves o sabes algo, llama al 911. Bueno, muy bien, seguimos en La Voz de Todos. Néstor, bienvenido, un gusto, ¿cómo va? Muy bien. Gracias por tu invitación. No, por favor, no te voy a preguntar demasiado. Analízame todo lo que quieras analizar de lo que pasó en estas últimas 2 semanas en la Argentina. Yo creo que si lo miramos bien, esto que ha ocurrido con la catástrofe ferroviaria es el Chernobyl del régimen de Cristina Kirchner. Delía metió el tema cuando dijo el kirchnerismo necesita una perestroika, una remoción. Yo creo que lo que han estallado son las contradicciones insalvables de un régimen en todos los frentes. Porque no es que con un ajuste arreglamos el problema, ya la palabra ajuste queda chica. Claro, porque no hay ya y hay todavía, tanto para ajustar que... Claro, todavía no lo pueden aplicar. Claro, ese es el problema. Porque lógicamente, por ejemplo, la presidenta habló y tuvo una movilización a la noche de 10.000 personas en La Rioja, que salieron indignadas por su respaldo a los monopolios mineros que se están quedando con la cordillera y están saqueando un recurso no renovable. Luego, ¿qué pueden decir los que vivimos la crisis del combustible? La llamó el rey de España y no hizo ningún anuncio sobre YPF. Sube 15% la bolsa después del discurso. Las acciones de Repsol. Y los argentinos, con 9.000 millones de dólares de importación de combustible, con algo que no se va a resolver de un día para el otro, porque son décadas, en lo que hay que incluir la década kirchnerista, de desinversión, y estamos importando y haciendo negociados de importación en lugar de explorar. Nos hemos quedado sin gas y sin petróleo. Y el problema de los trenes es brutal. Y ella en el discurso ha convalidado la línea de los concesionarios privados. Este es el problema que está en discusión. Con los subtes pasa lo mismo. Y Benito Rollo, de eso no habla Macri, de eso no habla Cristina. Es decir, los que se han robado 10 años de subsidios multimillonarios, vivitos y goleando. El grupo Sirigliano ha comprado 1.700 colectivos con la plata de los subsidios de los trenes. Y luego, con los subsidios de los colectivos, compra más colectivos, porque tampoco atiende los que tiene. Mirá, yo te traje para mostrar el papel que cumplen los trabajadores en la realidad nacional. Este afiche, a ver si lo podemos ver en cámara, se llama No queremos otra masacre de Flores. ¿Allá? ¿No? Allá. No queremos otra masacre de Flores. Lo sacó el cuerpo de delegados de Ecotrans, 1.000 y pico de choferes, de una empresa que es del grupo Sirigliano, que son líneas de todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, con una desinversión pavorosa. Se incendian vehículos, no tienen frenos, y el cuerpo delegado sacó este afiche en el mes de noviembre y tuvimos otra masacre de Flores. Quiere decir que los trabajadores están un paso adelante. El cuerpo delegado del Sarmiento ha presentado innúmeras denuncias y cuando un motorman dice no manejo el tren, lo sancionan ferozmente. Claro, bueno, pero ahora parece que la culpa la tiene el motorman. Bueno, le quieren echar la culpa al motorman. Cuando Cristina dice que actúe la justicia, es a ver si le encuentran algo. Pero el hombre, foja intachable,
no hubo mensaje de texto, negativa al alcohol. Fallaron los frenos y los coches salen con la mitad de los frenos que tendrían que tener. Esto te lo dicen los trabajadores, te lo dicen en los talleres, lo han testimoniado abiertamente los compañeros de nuestra agrupación, ya cuando fue el caso Mariano Ferreira, que emergió todo el negociado ferroviario. ¿Lo recordás, Daniel? Sí, cómo no. Ahí está metido también toda la burocracia sindical de Pedraza, que está preso, de Maturano. El subsecretario de Transporte Ferroviario sigue siendo Guillermo Antonio Luna, el hombre de los negociados de las empresas truchas que están asociados a los privatizadores del ferrocarril. Bueno, acá hay que cambiar de raíz. Ahora vos el Frente de Izquierda planteó la nacionalización de los ferrocarriles. Y ahora no queremos simplemente una sanción para TVA, que ya tuvo multas, sí, que nunca pagó y todo lo demás. y pico. No, acá hay que nacionalizar el conjunto, porque el ferrocarril de carga da ganancia, Daniel. Ellos tienen el mantenimiento de los trenes, tienen todo. No podés tocar algo sin tocar el conjunto de la actividad ferroviaria. Y esa gente tiene que ir al banquillo de los acusados, pagar con las facturas personales. Pero ahora vos fíjate qué contradictorio, ¿no? Porque por un lado la presidenta hoy dice, tenemos que hacer un plan ferroviario después de 8 años. Schiavi y la misma presidenta dice, nunca se ha invertido tanto en ferrocarriles como en este gobierno. Pero por el otro lado Schiavi dice, nosotros vamos a garantizar el transporte en la intervención poniendo colectivos. Entonces no se entiende cómo es la cosa. No, por supuesto. Y esto de la intervención es un absurdo. Manejan todo. El interventor está dibujado. Ya hay testimonios y han salido periodísticos del papel que juega el interventor. Todas las gerencias, todos los negocios, absolutamente todo lo sigue manejando el mismo grupo. Es decir, acá hay que ir con el cuchillo. Esto no es un caso judicial. ¿Cómo podés decir que una catástrofe anunciada después que hubo 10 catástrofes ferroviarias en el último año? La peor fue en el propio Sarmiento en Flores, pero hubo en Ferrobaires, hubo en todos los trenes. Bueno, la de San Miguel, que viene la de San Miguel, vos. por supuesto. Ha habido decenas de accidentes en los años, y en el último año ha habido como 10 accidentes. ¿Cómo puede decir que es un caso judicial? Es un hundimiento de la política ferroviaria del gobierno kirchnerista que continuó la de los 90. Y esto pasa en todos los frentes, petrolero, minero, ferroviario. Y en la política de seguridad, esto es una catástrofe. Ahora, te pregunto, se criticó mucho el gobierno de Alfonsín. Ya para mí no sería tanto discutirlo, pero bueno, uno de los temas, o una de las cosas que planteaba Raúl Alfonsín es, yo por lo menos, con todos los errores que cometió, protegimos las joyas de la abuela. Hablemos del ferrocarril, de las empresas del Estado, etcétera, etcétera. Vino el menemismo y pasó lo que todo el mundo sabe y lo que estamos viviendo hoy en carne propia. Pero la pregunta es, cuando Menem privatiza y las empresas se quedan con todo, se encuentran con vías, se encuentran con vagones en buenas condiciones, nada que ver con eso. O sea, se encuentran con una empresa funcionando. Ahora yo Estado, le pego una patada a TVA, le pego una patada al otro, me quedo con todo. Y nos quedamos con el muerto. ¿Cómo reconstruyo si Pero, no tengo nada? ¿Quién se va a hacer cargo de devolver todo lo que destruyeron? Bueno. Yo el otro día miraba a un mecánico y la verdad que el hombre lloraba. Yo lo veía, el tipo lloraba. Me dice, yo tengo que desarmar esto para ver si puedo armar esto. Exacto. Con vagones viejos van rearmando, parchando. Una locura. Vagones que tienen 40, 50 años. La desinversión es vertebral. Entonces, bueno, acá viene el problema. Nosotros planteamos una nacionalización integral del ferrocarril, incluyendo la carga, porque la carga le acaban de dar hace 72 horas un nuevo tramo del Belgrano Carga a Techín. Es decir, que sigue el baile Camargo Correa, Aceitera General Dehesa, Techín. Esos corren, el propio Macri, corren trenes que dan ganancia. Acá hay que reorganizar todo el negocio ferroviario y hay que disponer de un fondo de capital que tendrán que pagar, en primer lugar, los banqueros que están llevándose la deuda externa. El Partido Obrero lo puso en su tapa del periódico que sale los jueves. Cerramos el miércoles a la noche. Cuando habla la presidenta, se refiere a que la plata la gastó en la deuda externa, dándonos la razón a nosotros. Bueno, por algún lado hay que cortar. Se están llevando el dinero los banqueros que después no tenemos para invertir en ferrocarriles. Y nos tiran las empresas quebradas como Aerolíneas, como El Correo, como Aguas Argentinas, desinvertidas. Entonces vayamos
al toro por las astas. Y los teléfonos que se los llevaron dando ganancias y después han ganado miles de millones de dólares por año. De eso no habla nadie, porque dan ganancias siderales. Repsol dio ganancias siderales que se fueron del país, porque realizan la ganancia en el exterior. Entonces acá está planteada una reorganización económica y creo que la pueden hacer los trabajadores. Esta es la idea del Frente de Izquierda. Hay un programa para hacerla, lo hemos desenvuelto en la campaña electoral y la presidenta atacó a los trabajadores en la figura emblemática de los maestros. Cristina ahora tiene una crisis con los sindicatos, Daniel. Por eso la crisis con Moyano. Ya es que es lo más oficialista que hay. Y Cetera va, después de 10 años, a un paro nacional por paritaria. El único que había hecho era por la muerte de Fuente Alba. Pero por paritaria, 10 años que no ha sido un paro. Acá hay una crisis muy de fondo. Muy de fondo. Esto es la punta del ovillo lo que estamos viendo. Entonces tomemos el toro por las astas. Hay que reorganizar todo, pero hay que cortar el curro de las privatizaciones, hay que defender los recursos estratégicos, hay que cortar el chorro de la deuda externa que se está llevando, que está transformando en una sangría para el país, y hay que poner a los trabajadores en el lugar que corresponde en la organización económica y social en la sociedad. Néstor, como siempre, un gusto, gracias. Al contrario, gracias a vos. Nos vamos, señores. Seguramente en las últimas horas ustedes también habrán visto el mensaje del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en la Asamblea Legislativa. La semana pasada, el sábado pasado más precisamente, el gobernador por lo general en su casa de Villa Laniata organiza partidos de fútbol, a beneficio. La semana pasada había uno de esos partidos. En horas de la mañana recibió un llamado telefónico. Cuentan las malas lenguas que ese llamado telefónico era de su vicegobernador Mariotto. Hubo una discusión, pero una discusión terrible telefónicamente. Inesperadamente se suspendió el partido de fútbol, algo que Scioli nunca hace. Lo que sí sé seguro que Samit juntó los chorizos para el asado del mediodía y se los llevó a la casa. Esto recién empieza. Pásenla bien, gracias.